Pensó que sería rico, pero terminó con una esclava apache y un pueblo dispuesto a matarlo. El hombre llegó al territorio con los ojos llenos de sueños y la mente llena de planes. Su nombre era desconocido para los pueblos de aquella región, pero él estaba seguro de que pronto sería famoso y rico. Venía de una ciudad lejana, donde las calles estaban llenas de polvo y los edificios no tenían más vida que la rutina de sus habitantes. Allí había escuchado historias sobre tierras lejanas llenas de oro y riquezas. Cada historia le hacía imaginar enormes montones de oro, joyas y tierras que podrían cambiar su vida para siempre. Él pensaba que solo necesitaba trabajo duro y un poco de suerte para lograrlo. A medida que caminaba por los senderos polvorientos del territorio, observaba a los pueblos que se encontraban dispersos entre los bosques y colinas. Las casas eran pequeñas y simples, hechas con madera y tierra, y alrededor de ellas la gente trabajaba la tierra, cuidaba animales o preparaba comida. Todo parecía sencillo y tranquilo, pero para él era insignificante, solo un obstáculo en su camino hacia la riqueza. No entendía que en esos pueblos existía una fuerza silenciosa, la unión de las familias, el respeto entre vecinos y la protección de cada persona que vivía allí. Para él, eran solo figuras que no le impedirían conseguir lo que quería. El primer día, llegó a un río que atravesaba la región. Observó cómo los aldeanos pescaban y lavaban su ropa, cómo los niños corrían entre los árboles y cómo los hombres cargaban cestas llenas de frutas y verduras. Todo le parecía lento, casi inútil. Él pensaba, si yo estuviera aquí, podría ganar más, hacer más dinero y lograr algo grande. Su ambición lo cegaba. No había lugar para la paciencia ni para aprender de las personas que vivían allí. Su mente solo pensaba en oro, riqueza y cómo podría conseguirlo sin importar a quién afectara. Pronto se dio cuenta de que había una pequeña comunidad cerca de una colina. La gente allí lo miraba con curiosidad. No estaban acostumbrados a visitantes como él, vestidos con ropa fina, cargando mapas y herramientas que parecían más importantes de lo que realmente eran. Algunos niños se acercaban tímidamente, y las mujeres lo observaban mientras trabajaban en la comida o en la limpieza de la casa. El hombre sonreía, convencido de que podía ganarse su confianza fácilmente. Él pensaba que solo necesitaba palabras bonitas y promesas para que la gente lo ayudara. Pero no sabía que la verdadera confianza no se da por palabras, sino por acciones y respeto. Durante los primeros días, exploró el área buscando lugares donde podría encontrar oro u otros recursos valiosos. Caminaba largas horas bajo el sol, examinando rocas y ríos, buscando señales que confirmaran las historias que había escuchado. Cada vez que encontraba un pequeño pedazo de piedra brillante, su corazón se aceleraba y su ambición crecía. Imaginaba que pronto tendría suficiente riqueza para regresar a su ciudad y ser admirado por todos. Sin embargo, cada pedazo que encontraba no era más que una ilusión, no entendía la diferencia entre la verdadera riqueza y lo que sus ojos solo deseaban ver. Un día, mientras caminaba por un sendero estrecho entre los árboles, escuchó un murmullo a lo lejos. La curiosidad lo llevó a acercarse con cuidado. Entre los arbustos, vio algo que nunca había imaginado, una mujer que estaba siendo vigilada por un grupo pequeño de hombres. Su piel era bronceada por el sol, su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos mostraban inteligencia y determinación. Ella no parecía asustada, aunque su situación era evidente. Para él, en ese momento, solo vio una oportunidad. Pensó, si consigo que ella me ayude o que esté a mi lado, podré usar su conocimiento de la zona para encontrar más riquezas. No pensó en su libertad ni en su dignidad, solo vio utilidad para su plan. Mientras observaba, los hombres que la acompañaban no lo notaban. Él decidió acercarse y hablarles, usando palabras amables y promesas de ayuda. Sin embargo, ellos lo miraron con desconfianza. Su manera de hablar y moverse mostraba que no estaban acostumbrados a extraños que aparecieran de repente. El hombre insistió, ofreciendo regalos y palabras de bondad, creyendo que su encanto natural sería suficiente.
No comprendía que la verdadera relación con esas personas se construye con respeto y acciones justas, no con palabras vacías. La mujer, por su parte, lo observaba con cautela. Podía percibir la codicia en sus ojos, pero también la curiosidad que lo impulsaba a seguir adelante. Aunque estaba obligada a estar cerca de los hombres que la vigilaban, su mente trabajaba rápido, buscando una manera de protegerse y entender las intenciones del visitante. Ella había aprendido a leer a las personas y sabía que no todo lo que parecía amable era seguro. Su silencio y mirada firme mostraban más de lo que decía con palabras. Con el tiempo, el hombre logró acercarse un poco más. Habló directamente con ella, intentando convencerla de que podían ayudarse mutuamente. Le prometió riquezas, aventuras y un futuro mejor. La mujer escuchaba, pero no creía en sus promesas. Sabía que su libertad no podía comprarse con palabras y que cualquier decisión debía tomarse con cuidado. Sin embargo, no dijo nada. Solo lo observaba, calculando cada movimiento, esperando que él mostrara quién era realmente. Mientras tanto, los aldeanos del área comenzaban a notar la presencia del extraño. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. No les gustaba cómo caminaba entre sus tierras, cómo examinaba cada piedra y cada árbol, como si todo perteneciera a él. Ellos respetaban su territorio y sus reglas, y sentían que aquel hombre no entendía nada de su cultura. Sin embargo, todavía no actuaban, solo observaban. Su unión silenciosa era fuerte, y cualquier error por parte del visitante podría desencadenar consecuencias. El hombre, cegado por la ambición, no se dio cuenta de la tensión que crecía a su alrededor. Creía que estaba dominando la situación, que podía manejar todo a su manera. Cada noche, se sentaba cerca del fuego, pensando en los planes para el día siguiente. Imaginaba caminos hacia minas de oro, lugares secretos y rutas seguras para escapar si era necesario. Su mente no descansaba, la codicia y la ilusión de riqueza llenaban cada pensamiento. Un día, mientras exploraba cerca del río, notó cómo los niños del pueblo jugaban y cómo los adultos trabajaban juntos. En ese momento, algo comenzó a cambiar ligeramente en su interior. Vio cómo se cuidaban unos a otros, cómo compartían comida, cómo enseñaban a los jóvenes a respetar la tierra y a sus vecinos. Aunque no lo admitía, algo en su interior comenzó a cuestionar sus planes. No por empatía, sino por curiosidad. Se preguntó cómo podían vivir así, sin riquezas, sin oro, pero con tanta fuerza en su unión. Sin embargo, su ambición era más fuerte que cualquier duda. Continuó con sus planes, convencido de que la riqueza estaba al alcance de su mano. Observaba la zona, buscaba piedras brillantes y caminos que nadie más conociera. Pensaba que cada descubrimiento lo acercaba más a la fama y la fortuna. Aún no comprendía que las personas que vivían allí no podían ser manipuladas tan fácilmente. Su mundo era diferente, y la riqueza verdadera no siempre se medía en oro o plata. A medida que los días pasaban, el hombre se sentía más seguro de sí mismo. Cada vez que hablaba con la mujer, intentaba mostrarle su amabilidad y convencerla de que podía confiar en él. Cada vez que los aldeanos lo miraban con desconfianza, él lo interpretaba como admiración o curiosidad. Pero la verdad era otra, estaban evaluando sus acciones, observando cada detalle, esperando que cometiera un error que mostrara su verdadera naturaleza. Así terminó su primera semana en el territorio. Había aprendido algunas rutas, había visto lugares prometedores y había observado la vida del pueblo. Pero todavía no comprendía la profundidad de la cultura, la fuerza de la unión de las personas ni la inteligencia de la mujer que había conocido. Su ambición lo mantenía ciego, y su deseo de riqueza lo empujaba hacia decisiones que pronto tendrían consecuencias. Aún así, cada paso que daba lo acercaba más a un destino que no había imaginado, un destino que mezclaba peligro, aprendizaje y la fuerza de quienes defendían su tierra y su libertad. El hombre continuó explorando la región con la misma ambición que lo había traído hasta allí. Cada paso que daba estaba lleno de sueños de riqueza y poder, pero el destino tenía planes inesperados para él.
Un día, mientras caminaba por un sendero estrecho que cruzaba un pequeño bosque, escuchó un murmullo cercano. La curiosidad lo llevó a acercarse lentamente, con cuidado de no ser visto. Entre los arbustos, vio algo que detuvo su corazón por un instante. Una mujer estaba allí, sentada sobre una roca, vigilada por un grupo de hombres. Su postura era firme, sus ojos brillaban con inteligencia, y aunque estaba rodeada, no parecía débil ni asustada. El hombre sintió una mezcla de emoción y oportunidad. Para él, aquella mujer podía ser la llave para encontrar riquezas ocultas. No pensó en su libertad ni en su dignidad, solo en cómo podía aprovechar su presencia. La observó por un largo rato, tratando de entender si podía convencerla de seguirlo o de ayudarlo. Sabía que necesitaría cautela, cualquier movimiento brusco podría asustarla y arruinar sus planes. Sin embargo, su ambición era tan fuerte que decidió actuar sin demora. Se acercó a los hombres que la vigilaban, usando un tono amable y seguro. Les ofreció regalos pequeños que llevaba consigo, telas, algunas herramientas y alimentos. Intentó hablarles de manera cordial, diciendo que podía ayudar a la mujer y al mismo tiempo ser útil para ellos. Los hombres lo miraron con desconfianza. No estaban acostumbrados a forasteros que aparecieran en su territorio prometiendo ayuda sin motivo. Para ellos, la vida había enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente de aquellos que llegaban con promesas grandes y sin acciones claras. Mientras tanto, la mujer no dejaba de observar. Su mirada era clara y directa, y podía leer las intenciones del hombre con facilidad. Aunque parecía estar en una situación de desventaja, su mente trabajaba rápidamente. Sabía que debía protegerse, analizar cada palabra y cada gesto. Podía sentir la codicia en los ojos del extraño, y eso le daba una ventaja. Entendía que podía usar su inteligencia y paciencia para mantenerse segura mientras esperaba el momento adecuado. El hombre, sin darse cuenta, cometía un error que pronto mostraría su verdadera naturaleza. Creyó que solo con palabras bonitas podría ganarse la confianza de la mujer y de los hombres que la vigilaban. Les habló de riquezas, aventuras y un futuro brillante. Les prometió tierras, oro y protección. Sin embargo, no entendía que la confianza no se obtiene con palabras vacías, sino con respeto, paciencia y acciones honestas. Su manera de actuar era la de alguien que creía que podía controlar todo con astucia y palabras, pero estaba subestimando la inteligencia de quienes tenía delante. Durante días, intentó acercarse más a la mujer. Cada conversación era un juego de palabras, donde él buscaba convencer y ella buscaba entender sus intenciones. Ella nunca prometió nada, nunca se dejó engañar. Cada sonrisa que ofrecía era medida, cada movimiento calculado. La mujer sabía que su libertad era valiosa y que no podía entregarla a alguien que solo buscaba su beneficio. Al mismo tiempo, podía observar que el hombre, aunque fuerte y decidido, no comprendía las verdaderas reglas de aquel territorio ni la fuerza de la comunidad que lo rodeaba. Los aldeanos cercanos empezaron a notar la presencia del hombre. Sus movimientos entre las casas y los campos no pasaban desapercibidos. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con alerta. Sabían que aquel forastero no entendía sus costumbres y que podía causar problemas si no se controlaba. Pero todavía no actuaban, preferían observar y esperar. Su unión silenciosa era fuerte, y cualquier error del visitante sería detectado de inmediato. La mujer apache también estaba atenta a cada gesto de los aldeanos, comprendiendo que su seguridad dependía tanto de ellos como de sus propias decisiones. Un día, el hombre intentó hablar directamente con la mujer. Se sentó cerca, manteniendo una distancia que no fuera peligrosa, y le ofreció palabras suaves y promesas de ayuda. Le dijo que podía llevarla a lugares seguros, que juntos podrían encontrar riquezas y vivir mejor. La mujer lo miró fijamente y, sin palabras, le hizo entender que no podía confiar en él. Su silencio era más fuerte que cualquier respuesta, mostraba fuerza, inteligencia y determinación. Cada intento del hombre por manipularla lo acercaba más a la realidad,
no podía controlar a alguien que entendía su juego mejor que él. Mientras tanto, la relación entre el hombre y los aldeanos se volvía más tensa. Ellos observaban cómo él intentaba manipular a la mujer y evaluaban si su presencia representaba una amenaza real. No necesitaban intervenir de inmediato, sabían que la paciencia y la vigilancia eran más poderosas que la acción impulsiva. Cada movimiento del hombre era registrado, cada palabra escuchada. La comunidad estaba lista para proteger a los suyos, y la mujer, aunque atrapada temporalmente, estaba aprendiendo a usar esta vigilancia a su favor. El hombre, cegado por la ambición, no veía las señales. Creía que estaba ganando terreno, que cada conversación con la mujer y cada intento de acercamiento era una victoria. Sin embargo, cada paso lo alejaba de la realidad y lo acercaba a problemas que no podía prever. Su visión de riqueza y poder lo mantenía ciego a los peligros de subestimar a quienes lo rodeaban. No entendía que la verdadera fuerza no está en la codicia ni en la astucia individual, sino en la unión, el respeto y el conocimiento del lugar y sus personas. Con el tiempo, decidió que necesitaba más información sobre la región para poder avanzar en sus planes. Intentó hablar con otros aldeanos, preguntando por minas, ríos y lugares de interés. Algunos respondían con palabras cortas, otros lo ignoraban y algunos lo miraban con desconfianza. Cada respuesta, cada gesto, era una lección que él no estaba listo para aprender. Su orgullo le impedía entender que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en el oro o en la plata, sino en conocer y respetar el entorno y las personas que viven en él. La mujer apache, mientras tanto, no dejaba de estudiar al hombre. Podía ver su ambición y su codicia, pero también su vulnerabilidad, no conocía el territorio, no entendía la cultura y creía que podía controlar a todos. Esto le daba una ventaja. Sabía que la paciencia era su mejor aliada y que, con inteligencia, podría protegerse hasta encontrar el momento adecuado para recuperar su libertad o influir en la situación. Su observación constante la hacía fuerte, incluso en circunstancias difíciles. Un día, mientras el hombre planeaba su próxima acción, los aldeanos decidieron acercarse con cautela. Lo observaron desde la distancia, evaluando sus movimientos. No actuaron de inmediato, pero su presencia era un recordatorio silencioso de que la comunidad estaba unida y vigilante. La mujer percibió esto y entendió que no estaba sola, la fuerza del grupo era un apoyo que ella podía usar para protegerse y resistir cualquier intento de manipulación. A medida que pasaban los días, la relación entre el hombre y la mujer se volvía más complicada. Él intentaba convencerla, ella estudiaba sus intenciones. Él quería control, ella quería libertad. Cada interacción era un juego de inteligencia, paciencia y observación. Él creía que podía dominarla, pero cada gesto de la mujer mostraba que la verdadera fuerza no siempre es física, sino mental y emocional. La tensión crecía, y el hombre comenzó a sentir que su sueño de riqueza no sería tan fácil como imaginaba. La mujer apache le enseñaba, sin palabras, lecciones que él no quería aprender, que el respeto y la comprensión son más importantes que la codicia, que no se puede controlar a todos, que la verdadera fuerza reside en la unión y la inteligencia. Aunque él no lo aceptaba todavía, estas lecciones comenzaban a afectar sus decisiones y a sembrar dudas en su mente. Así terminó la segunda parte de su historia. El hombre estaba atrapado entre su ambición y la realidad, mientras la mujer apache mantenía su fuerza y dignidad intactas. La comunidad observaba en silencio, lista para intervenir si era necesario. Cada día que pasaba, las lecciones se volvían más claras. No todo se puede conseguir con astucia y palabras bonitas, y cada acción tiene consecuencias. La ambición del hombre comenzaba a enfrentarse con la inteligencia, paciencia y fuerza de quienes vivían en esa tierra. Su historia apenas comenzaba, y los desafíos que enfrentaría serían más grandes de lo que jamás había imaginado. El hombre seguía convencido de que podía controlar todo a su alrededor. Su ambición era más fuerte que cualquier señal de advertencia que los aldeanos le ofrecieran.
cada día que pasaba, se acercaba más a la mujer apache, intentando convencerla de que podía confiar en él, mientras al mismo tiempo exploraba la región en busca de riquezas ocultas. Creía que su astucia y valentía le permitirían superar cualquier obstáculo, pero pronto aprendería que la codicia ciega a quienes no respetan la fuerza de una comunidad unida. Al principio, sus acciones eran pequeñas, recolectaba algunas piedras y minerales de los alrededores, pensando que podría encontrar oro o plata. Caminaba por los senderos con cuidado, pero a veces rompía ramas o pisoteaba cultivos sin darse cuenta. Los aldeanos comenzaron a notar estos pequeños daños. Al principio solo miraban con desconfianza, sin intervenir, evaluando si el hombre podía ser una amenaza real. Ellos sabían que actuar precipitadamente podría complicar la situación. La comunidad estaba acostumbrada a protegerse, pero también a esperar el momento adecuado para actuar. Un día, mientras exploraba un sendero cercano al río, encontró una pequeña cueva que parecía prometedora. Creyó que había descubierto un tesoro escondido y decidió entrar. La cueva estaba vacía, pero en su interior había pinturas y símbolos que mostraban la historia y la cultura del lugar. Para él, eran solo marcas sin valor, su mirada solo buscaba riquezas materiales. Comenzó a recolectar algunas piedras que parecían brillantes y a tomar pedazos de las pinturas como recuerdo. Lo que no sabía era que estaba faltando al respeto a la historia y la memoria de la comunidad. Los aldeanos empezaron a sospechar que sus intenciones no eran buenas. Vieron cómo tomaba lo que no le pertenecía y cómo ignoraba las señales de respeto que ellos acostumbraban a dar a la tierra y a los lugares sagrados. Había pequeños susurros entre ellos: ese hombre no entiende nuestro mundo, decían algunos, mientras otros observaban en silencio, esperando más pruebas de su verdadera naturaleza. La mujer apache también observaba con cuidado, viendo cómo cada acción del hombre aumentaba la tensión entre él y la comunidad. Decidido a seguir con su plan, el hombre comenzó a intentar manipular a la mujer para que lo ayudara a encontrar más riquezas. Le ofrecía regalos, palabras bonitas y promesas de protección, pero ella no se dejaba convencer. Cada intento que él hacía la acercaba más a la comprensión de su carácter, sabía que no podía confiar en alguien que solo buscaba su propio beneficio. A veces, en silencio, ella le mostraba su desaprobación con una mirada firme, recordándole que su libertad y dignidad no estaban a la venta. Un día, mientras intentaba cruzar un campo para llegar a un nuevo lugar que creía lleno de oro, rompió una cerca que pertenecía a uno de los aldeanos. Esto fue demasiado. Los aldeanos se reunieron y lo confrontaron, exigiendo una explicación por sus acciones. El hombre trató de justificarse, diciendo que no sabía que la cerca era importante y que solo buscaba un camino más rápido. Pero su arrogancia y tono altivo solo aumentaron la desconfianza de los aldeanos. Ellos comprendieron que no solo estaba buscando riqueza, sino que también ignoraba sus reglas y costumbres. A partir de ese momento, los aldeanos comenzaron a observarlo más de cerca. Cada acción que realizaba era evaluada: cómo hablaba, cómo se movía y cómo interactuaba con la mujer apache. Cualquier error podía desencadenar una reacción inmediata. La comunidad estaba unida y lista para actuar, pero también quería asegurarse de que sus acciones fueran justas y necesarias. La mujer, consciente de esto, comprendió que su protección dependía tanto de su inteligencia como de la vigilancia de quienes la rodeaban. El hombre, cegado por su ambición, no entendía la gravedad de la situación. Pensaba que con astucia podía superar cualquier obstáculo. Comenzó a trazar planes más arriesgados, intentó entrar en casas de aldeanos en busca de objetos valiosos, recogió herramientas y alimentos sin permiso y trató de usar su conocimiento del terreno para obtener ventajas. Cada acción lo acercaba más al conflicto abierto. Los aldeanos, aunque aún pacientes, comenzaron a considerar medidas más serias para proteger a la comunidad y a la mujer. La mujer apache, mientras tanto, mantenía la calma y la inteligencia. Observaba cada movimiento del hombre y de los aldeanos, comprendiendo que cada acción tenía consecuencias. Sabía que si él seguía cometiendo errores, no solo se pondría en peligro él mismo,
sino que también podría ponerla a ella en situaciones difíciles. Su paciencia era su mayor fortaleza, esperaba el momento adecuado para actuar con seguridad y proteger su libertad. Una tarde, mientras el hombre intentaba tomar más piedras brillantes cerca de un lugar sagrado, los aldeanos decidieron intervenir. Se acercaron en silencio, rodeándolo sin hacer ruido, para mostrarle que su comportamiento no era aceptable. El hombre se sorprendió al ver que no podía moverse sin ser observado. Intentó hablar, prometiendo que no volvería a causar problemas, pero los aldeanos no confiaban en sus palabras. Habían visto demasiadas señales de su codicia y arrogancia. El hombre, sintiendo la presión, comenzó a actuar de manera impulsiva. Intentó huir con la mujer apache y algunas pertenencias que había recolectado. Esto fue un error grave. Los aldeanos, unidos y decididos, comenzaron a perseguirlo, demostrando que la comunidad no permitiría que alguien dañara su tierra o su gente. La mujer, aunque obligada a acompañarlo, empezó a usar su inteligencia para dificultar sus planes. Con cada paso, ella encontraba maneras de hacer que el hombre cometiera errores, recordándole que no podía controlar todo. Mientras huían, el hombre se dio cuenta de que había subestimado a la comunidad. Sus errores anteriores lo habían colocado en una situación peligrosa, no solo estaba lejos de encontrar riquezas, sino que ahora enfrentaba la ira de personas unidas y decididas. Cada acción impulsiva lo acercaba más a un resultado que no podía controlar. La mujer apache, por su parte, mantenía la calma, evaluando cada movimiento y buscando oportunidades para protegerse y, posiblemente, escapar. Durante la persecución, el hombre comenzó a sentir miedo. La realidad de sus errores lo golpeó de repente, había ignorado las señales de advertencia, había faltado al respeto a la comunidad y había intentado manipular a alguien que no podía ser controlado. Cada paso que daba lo acercaba a la comprensión de que la riqueza y el poder que buscaba no podían obtenerse a costa de la deshonra y la violencia. Sin embargo, todavía no estaba listo para aceptar las lecciones que la situación le ofrecía. Los aldeanos no estaban interesados en hacer daño innecesario, su objetivo era proteger a su gente y a la mujer. Sin embargo, su unidad y determinación eran claras. Cada acción que tomaban estaba pensada para enseñar al hombre que sus errores tenían consecuencias. La mujer apache observaba y comprendía que su destino estaba estrechamente ligado a la respuesta de la comunidad. Si él no aprendía a respetar, la situación podría volverse aún más peligrosa. Finalmente, después de varios intentos de escapar y manipular la situación, el hombre comenzó a darse cuenta de la magnitud de sus errores. La mujer, con su mirada firme y silenciosa, le mostró que no podía controlarla ni engañarla. La comunidad, vigilante y unida, demostraba que la verdadera fuerza reside en la solidaridad y el respeto mutuo. Cada acción impulsiva que él había tomado había despertado la ira del pueblo, y ahora enfrentaba las consecuencias de su codicia y arrogancia. A medida que la noche caía, el hombre comprendió que su ambición lo había llevado por un camino peligroso. Los aldeanos no lo habían atacado todavía, pero su paciencia estaba llegando al límite. La mujer apache mantenía la calma, mostrando que la inteligencia y la paciencia podían superar la fuerza bruta y la codicia. Cada momento que pasaba enseñaba al hombre que la riqueza y la fama no son el resultado de la astucia sola, sino de la comprensión, el respeto y la conexión con quienes te rodean. Así terminó la tercera parte de la historia. Los errores del hombre habían despertado la ira del pueblo, y su ambición lo había puesto en una situación que no podía controlar. La mujer apache mantenía su libertad interior y la comunidad estaba lista para proteger a los suyos. Cada acción, cada decisión y cada palabra contaba ahora más que nunca. El hombre se enfrentaba a las consecuencias de su codicia, mientras la lección más importante comenzaba a revelarse: la riqueza verdadera no se mide en oro ni en objetos, sino en respeto, inteligencia y unidad. El hombre no podía dormir esa noche. La tensión de los últimos días lo mantenía inquieto, y la sensación de peligro crecía con cada hora que pasaba.
Su ambición y deseo de riqueza lo habían llevado demasiado lejos, y ahora comenzaba a comprender, aunque a regañadientes, que estaba atrapado en una situación que no podía controlar. La mujer apache, sentada a su lado, permanecía en silencio, observando la oscuridad con ojos atentos y mente calculadora. Ella sabía que cualquier movimiento en falso podía cambiarlo todo. Al amanecer, decidió que debía actuar antes de que los aldeanos tomaran decisiones más serias. Intentó trazar un plan para alejarse de la comunidad y seguir buscando riquezas por su cuenta. Creía que si lograba escapar con la mujer, podría continuar con su ambición sin obstáculos. Sin embargo, no entendía que la región era vasta, pero la comunidad conocía cada sendero, cada río y cada colina. No sería fácil escapar sin ser detectado. Cuando comenzó a caminar, la mujer apache lo detuvo suavemente. Con una mirada firme, le hizo entender que su plan era peligroso y que no podría sostenerlo por mucho tiempo. Él intentó persuadirla, prometiéndole protección y aventuras. Pero ella no se dejó convencer. Sabía que la supervivencia dependía de inteligencia y paciencia, no de promesas vacías. Su silencio era más fuerte que cualquier argumento, mostraba fuerza, claridad y determinación. Al poco tiempo, los aldeanos comenzaron a aparecer en los senderos cercanos, siguiendo discretamente sus movimientos. El hombre se dio cuenta de que estaba siendo vigilado, pero aún confiaba en su astucia. Intentó cambiar de dirección y tomar caminos desconocidos, pero cada paso que daba estaba calculado por los habitantes de la región. La mujer, consciente de la vigilancia, comenzó a usar su conocimiento del terreno para ponerlo en situaciones complicadas. Pequeños desvíos, senderos difíciles y obstáculos naturales hacían que cada movimiento del hombre fuera más difícil y peligroso. La persecución comenzó a intensificarse. Los aldeanos no buscaban herirlo, querían proteger su tierra y a la mujer. Cada movimiento estaba pensado para que él comprendiera que no podía escapar fácilmente ni ignorar sus errores. El hombre, sin embargo, seguía confiando en su fuerza y en su supuesta inteligencia. Corría por senderos estrechos, saltaba sobre troncos caídos y cruzaba ríos, creyendo que cada esfuerzo lo acercaba a la libertad. Pero la realidad era otra, estaba atrapado por su propio orgullo y por la determinación de quienes lo rodeaban. La mujer apache, mientras tanto, se mantenía alerta. Podía leer cada gesto del hombre y de los aldeanos. Sabía que su seguridad dependía de su habilidad para actuar con calma y aprovechar cualquier oportunidad que surgiera. Cada vez que él intentaba tomar decisiones impulsivas, ella encontraba formas de ralentizarlo, guiándolo indirectamente para que cometiera errores sin darse cuenta. Su paciencia era su arma más poderosa, y la estaba usando con inteligencia para mantener el control de la situación. El hombre comenzó a sentir miedo. Nunca antes había enfrentado una resistencia tan fuerte y organizada. La codicia que lo había guiado durante días comenzaba a dejar espacio para la duda y la ansiedad. Se dio cuenta de que subestimó tanto a la comunidad como a la mujer, y que su ambición lo había cegado ante las señales de advertencia. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino que no podía controlar. Durante la persecución, el terreno se volvió más difícil. Caminos empinados, arbustos densos y ríos caudalosos complicaban sus movimientos. Los aldeanos, conocedores del lugar, usaban estos obstáculos a su favor, bloqueando caminos y cerrando rutas de escape. La mujer apache lo guiaba con sutileza, haciéndole tomar decisiones que lo agotaban y lo confundían, sin que él entendiera que estaba siendo manipulado por su propia impaciencia y arrogancia. El hombre intentó mantener la calma y seguir adelante, pero cada paso era más difícil que el anterior. Su ambición, que antes le daba fuerza, ahora se convertía en un peso. Cada vez que pensaba en la riqueza que podría obtener, sentía miedo por las consecuencias de sus acciones. La mujer, observándolo, comprendía que su papel era más importante de lo que él imaginaba, podía enseñarle lecciones sobre respeto, paciencia y la verdadera fuerza de una comunidad unida. En un momento, el hombre decidió que debía confrontar a los aldeanos directamente. Creyó que si mostraba fuerza,
podría intimidarlos y abrirse camino. Se detuvo en un claro y gritó, esperando que los aldeanos se asustaran y retrocedieran. Pero su plan falló. Los aldeanos no estaban solos ni desorganizados, avanzaban con calma, unidos, cada uno protegiendo a su gente y a la tierra que amaban. La mujer apache permanecía a su lado, tranquila, observando cómo su arrogancia comenzaba a tener consecuencias. El hombre empezó a darse cuenta de que no podía ganar con fuerza ni con astucia sola. La comunidad no estaba interesada en pelear, estaba interesada en proteger, en mantener la justicia y el respeto. Cada intento de escapar o de manipular la situación lo acercaba más al fracaso. Su codicia y orgullo habían despertado algo mucho más fuerte que él, la unidad y la determinación de quienes vivían allí. Durante la noche, mientras buscaban refugio temporal, el hombre intentó planear su próximo movimiento. La mujer apache lo escuchaba en silencio, evaluando cada palabra y cada gesto. Sabía que no podía confiar en él, pero también sabía que su libertad dependía de su paciencia y de la fuerza de la comunidad que lo seguía. Su estrategia era clara, mantener la calma, usar la inteligencia y esperar el momento adecuado para actuar. El amanecer trajo nuevas dificultades. Los aldeanos habían cerrado varios caminos, y el hombre se encontró atrapado en un pequeño valle rodeado de colinas. Intentó escalar y buscar rutas de escape, pero cada intento lo llevaba de nuevo al mismo lugar. La mujer, con su conocimiento del terreno, lo guiaba de manera sutil, asegurándose de que no cometiera movimientos peligrosos ni pusiera en riesgo su seguridad. Cada error que él cometía reforzaba la lección que la comunidad estaba enseñando: no se puede ignorar la fuerza de la unión ni subestimar la inteligencia de quienes protegen su tierra. El hombre comenzó a sentir desesperación. Su ambición, que antes le daba energía, ahora se convertía en ansiedad y miedo. Comprendió que sus acciones impulsivas lo habían llevado a una situación imposible de controlar. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino que no podía cambiar, y la mujer apache, con su calma y paciencia, le recordaba que la verdadera fuerza no se mide en riqueza ni en poder, sino en inteligencia, respeto y unidad. Durante la persecución, los aldeanos no solo vigilaban, sino que también bloqueaban posibles caminos de escape. El hombre intentaba usar atajos, pero siempre encontraba obstáculos que lo obligaban a retroceder. La mujer apache permanecía a su lado, guiándolo indirectamente y enseñándole, sin palabras, que la fuerza no siempre es física. Su paciencia y conocimiento del terreno eran mucho más poderosos que la codicia y la arrogancia del hombre. Al caer la tarde, el hombre estaba exhausto. Había corrido, escalado, cruzado ríos y esquivado obstáculos, pero nada parecía funcionar. La mujer, por su parte, mantenía la calma y observaba, segura de que la situación estaba bajo control. Los aldeanos continuaban siguiendo sus movimientos, preparados para actuar si era necesario. La unidad y vigilancia del pueblo demostraban que la fuerza real reside en la cooperación y el respeto mutuo, no en la codicia individual. El hombre comprendió lentamente que no podía ganar con astucia ni fuerza. La comunidad no era débil, y la mujer apache no podía ser manipulada fácilmente. Cada error que cometía reforzaba su aprendizaje: la riqueza no se obtiene a costa de la deshonra, y la codicia puede llevar a la ruina. La persecución y la vigilancia del pueblo eran una lección viva sobre las consecuencias de subestimar a quienes respetan su tierra y su gente. Esa noche, mientras descansaban en un claro seguro, el hombre reflexionó sobre sus errores. Comprendió que había sido arrogante y ciego ante las señales de advertencia. La mujer apache lo miró, sin palabras, mostrando que su paciencia y sabiduría eran más fuertes que cualquier intento de manipulación. La unidad del pueblo y la determinación de la mujer eran lecciones que él no podía ignorar. Así terminó la cuarta parte de la historia. El conflicto y la persecución habían puesto al hombre frente a la realidad de sus acciones. La mujer apache mantenía su libertad interior, la comunidad estaba lista para proteger a los suyos, y cada error del hombre lo acercaba más a una lección que no podría ignorar. La ambición y codicia habían encontrado resistencia en la inteligencia,
paciencia y unión de quienes vivían en esa tierra. Su destino comenzaba a definirse, y la historia estaba cerca de llegar a su desenlace. El hombre estaba exhausto y confundido. Los días de huida, errores y decisiones impulsivas lo habían llevado a un punto donde ya no podía encontrar una salida fácil. La ambición que lo había traído a aquella región estaba ahora teñida de miedo y arrepentimiento. Cada paso que había dado lo había acercado a un destino que no había previsto, la comunidad lo había rodeado, su plan de riqueza se había desmoronado, y la mujer apache seguía allí, fuerte, vigilante y libre de espíritu. El amanecer trajo claridad. Los aldeanos se acercaron con calma, no con armas, sino con la firme intención de mostrar al hombre que no podía escapar de las consecuencias de sus actos. No buscaban venganza, sino justicia. Querían que comprendiera que su ambición ciega había despertado la fuerza de la comunidad y que la codicia sin respeto no podía triunfar. La mujer apache observaba desde un lado, tranquila, segura de que el hombre estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. El hombre intentó razonar, prometiendo que nunca más causaría problemas. Intentó explicar su deseo de riqueza, diciendo que solo quería mejorar su vida y que no había intención de hacer daño. Sin embargo, los aldeanos no necesitaban sus palabras. Sus acciones ya hablaban por él. Había tomado lo que no le pertenecía, había faltado al respeto a su cultura y había intentado manipular a la mujer. Cada error cometido se acumulaba y ahora enfrentaba la consecuencia de su arrogancia. La mujer apache se acercó. Por primera vez, habló con él directamente. Sus palabras eran firmes pero calmadas. Le explicó que la verdadera fuerza no se mide por la riqueza ni por el poder, sino por respeto, inteligencia y unidad. Le recordó que la codicia y la falta de consideración siempre tienen un costo. Su voz no tenía amenaza, pero sí autoridad. El hombre comprendió que no estaba frente a alguien débil, sino frente a alguien que había sobrevivido y aprendido a través de la paciencia y la observación. El hombre comenzó a sentir culpa. Comprendió que sus sueños de riqueza habían sido egoístas y que su ambición lo había llevado a ignorar lo que realmente importa, la vida, la dignidad y el respeto por los demás. Cada momento de su persecución había sido una lección que él tardó en aprender, y ahora no había forma de evitar enfrentarla. La mujer apache lo miraba con firmeza, y los aldeanos rodeaban la zona, mostrando que su unidad era más fuerte que cualquier intento de escapar. Con el tiempo, los aldeanos decidieron que el hombre debía quedarse bajo su vigilancia hasta aprender a respetar la tierra y la comunidad. No lo castigaron con violencia, pero tampoco le permitieron continuar con sus planes. Su libertad estaba limitada, y debía demostrar con acciones, no con palabras, que había comprendido la lección. Cada día que pasaba bajo observación le enseñaba más sobre paciencia, respeto y humildad. La mujer apache, aunque ahora más cercana a él, mantenía siempre su independencia y claridad, recordándole que su libertad no podía comprarse ni manipularse. Durante semanas, el hombre aprendió pequeñas lecciones que antes había ignorado. Observó cómo los aldeanos trabajaban juntos, compartían alimentos y cuidaban unos de otros. Comprendió que la riqueza verdadera no estaba en el oro ni en las piedras brillantes, sino en la comunidad y la conexión entre las personas. Aprendió a escuchar, a respetar y a valorar lo que antes le parecía insignificante. Cada acción que antes había tomado por egoísmo ahora le mostraba la importancia de la responsabilidad y la consideración. La mujer apache se convirtió en una guía silenciosa. No lo ayudaba a obtener riqueza ni poder, sino que lo ayudaba a ver la realidad, que la vida tiene valor por las relaciones, la cultura y la sabiduría, no por lo que uno pueda acumular. Cada conversación, cada gesto y cada decisión del hombre comenzaba a cambiar. Aunque no todo era inmediato, lentamente comenzaba a comprender que sus sueños de riqueza sin respeto eran ilusiones vacías. Un día, mientras caminaban juntos por un sendero cercano al río, el hombre notó cómo la mujer interactuaba con los aldeanos con respeto y firmeza. Observó cómo ellos confiaban en ella y cómo ella mantenía su libertad de pensamiento y acción a pesar de las dificultades pasadas.
comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en imponer su voluntad, sino en actuar con inteligencia, paciencia y respeto. Su admiración por la mujer creció, pero también lo llenó de humildad, pues entendió que él había fallado por no reconocer estas cualidades antes. Con el tiempo, el hombre comenzó a ayudar en tareas cotidianas, bajo la vigilancia de los aldeanos. Aprendió a cuidar los campos, a transportar agua y alimentos, y a trabajar en equipo. Cada tarea le enseñaba algo nuevo, el valor del esfuerzo compartido, la importancia de respetar los límites y las normas, y como cada acción, por pequeña que parezca, afecta a todos a su alrededor. Su ambición por riqueza se transformó lentamente en un deseo de entender y aprender. La mujer apache observaba su cambio con cautela. Sabía que el hombre aún podía caer en viejos errores si se descuidaba, pero también percibía un verdadero esfuerzo por aprender y respetar. No olvidaba sus experiencias pasadas, pero reconocía que la paciencia y la enseñanza podían transformar incluso a alguien arrogante. Su libertad y dignidad seguían intactas, y ella permanecía como ejemplo de fuerza y claridad para él. Un día, los aldeanos decidieron permitirle más libertad. Le dieron la oportunidad de explorar la región por su cuenta, siempre bajo la condición de que respetara la tierra y las personas. El hombre aceptó con humildad. Por primera vez, caminaba no con la codicia en sus ojos, sino con el deseo de comprender y respetar. Cada paso que daba le recordaba las lecciones que había aprendido. La riqueza verdadera está en la comunidad, el respeto y la inteligencia, no en los tesoros materiales. La mujer apache siguió su propio camino, pero ahora confiaba en que el hombre había cambiado lo suficiente para no ser una amenaza. La comunidad continuaba vigilante, pero también comenzaba a ver su transformación como un signo de que las lecciones de vida podían ser aprendidas incluso por quienes antes habían actuado con arrogancia. La relación entre ellos evolucionó, ya no era de manipulación o egoísmo, sino de respeto y comprensión mutua. Con el tiempo, el hombre se convirtió en alguien diferente. Su ambición por riqueza desapareció y fue reemplazada por la curiosidad, la paciencia y el respeto. Aprendió a valorar cada acción, a comprender a las personas a su alrededor y a reconocer que sus decisiones tenían consecuencias. Su experiencia se convirtió en una lección de vida que recordaría siempre. La codicia ciega y la arrogancia pueden llevar a la ruina, mientras que la paciencia, la inteligencia y la unidad fortalecen a quienes la practican. Finalmente, el hombre comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las piedras, sino en la vida misma, en las relaciones, la cultura, la tierra y la sabiduría de quienes lo rodeaban. La mujer apache recuperó plenamente su libertad, y la comunidad reafirmó su fuerza y unidad. Él se quedó en la región, no como un intruso, sino como alguien que había aprendido a respetar y valorar lo que antes ignoraba. Su historia se convirtió en un ejemplo para otros. La ambición sin respeto puede destruir, pero la humildad y la paciencia pueden transformar incluso a los más obstinados. Con el tiempo, la historia del hombre y la mujer se contó entre los aldeanos como una advertencia y una enseñanza. Recordaban cómo la codicia inicial había puesto en riesgo a todos, pero también cómo la inteligencia, la paciencia y la unidad habían restaurado el equilibrio. La mujer continuó viviendo con fuerza y libertad, mientras que el hombre, aunque marcado por sus errores pasados, encontró un nuevo propósito: aprender, respetar y vivir en armonía con quienes lo rodeaban. El hombre comprendió que los sueños de riqueza habían sido solo un camino hacia el aprendizaje, y que la verdadera fortuna estaba en la vida, en las decisiones correctas y en la capacidad de respetar y proteger a los demás. La mujer apache siguió siendo un ejemplo de fuerza, sabiduría y dignidad, y la comunidad reforzó su unidad, sabiendo que juntos podían superar cualquier desafío. Así terminó la historia. Lo que comenzó con ambición, codicia y errores terminó con lecciones aprendidas, respeto ganado y comprensión de la verdadera fuerza de la comunidad y de la libertad individual. La riqueza que buscaba el hombre nunca llegó en forma de oro, pero alcanzó algo mucho más valioso: conocimiento, humildad y la capacidad de vivir con respeto y sabiduría. La mujer apache recuperó su vida y su libertad, y la comunidad permaneció fuerte y unida,
recordando que la paciencia, la inteligencia y la unión siempre triunfan sobre la codicia y la arrogancia.